Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy les traigo una historia que ha conmovido a todos los seguidores del mundo del entretenimiento turco. Neslihan Atagül, durante una reciente entrevista, no pudo contener la emoción al mencionar a Burak Özçivit. Con la voz entrecortada y una mirada llena de nostalgia, la actriz confesó que algunos recuerdos nunca se borran, y que, a pesar del tiempo, hay personas que siempre permanecen en el corazón. Sus palabras encendieron las redes y provocaron una ola de comentarios entre los fanáticos que aún recuerdan la intensa química que compartieron en pantalla. Todo ocurrió durante una charla distendida en un programa nocturno de Estambul. La entrevista comenzó con preguntas sobre su carrera, nuevos proyectos y su visión sobre el amor maduro. Sin embargo, el ambiente cambió completamente cuando el conductor le preguntó si existía alguien en su pasado a quien todavía recordara con ternura. Neslihan respiró profundamente, bajó la mirada y respondió con sinceridad: hay historias que no terminan, solo se transforman. Y hay personas que, aunque ya no estén a tu lado, siguen viviendo dentro de ti. El silencio del estudio fue absoluto. La actriz, visiblemente emocionada, intentó sonreír, pero sus ojos reflejaban algo más, una mezcla de tristeza y gratitud. Cuando el nombre de Burak Özçivit fue mencionado, ella asintió levemente, confirmando lo que muchos sospechaban. Con Burak compartimos algo muy bonito, algo que marcó una época de mi vida. No puedo negar que su recuerdo sigue aquí, dijo mientras señalaba su pecho. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Los fans comenzaron a compartir fragmentos del video con mensajes de apoyo y nostalgia. Algunos escribieron: el amor verdadero nunca desaparece, mientras otros destacaban la madurez y honestidad de Neslihan al hablar del pasado. Lo que más impactó fue la autenticidad de su tono, no hablaba desde el rencor, sino desde el agradecimiento. Según una fuente cercana al entorno de la actriz, Neslihan había evitado hablar de Burak durante años, pero esa noche sintió la necesidad de liberar lo que llevaba dentro. A veces uno guarda tanto que el alma se cansa. Y llega un momento en el que simplemente necesitas decirlo, sin esperar nada a cambio, habría confesado a una amiga luego de la grabación. Burak, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas, pero según allegados, se mostró sorprendido al escuchar las palabras de su excompañera de reparto. Uno de sus colegas aseguró que el actor se quedó en silencio por unos segundos al ver el video y luego comentó: ella siempre fue alguien muy especial. A veces, el tiempo no borra, solo enseña a recordar sin dolor. El público no pudo evitar revivir aquellos momentos icónicos que compartieron en pantalla, cuando la conexión entre ambos traspasaba la ficción. Para muchos, su historia fue una de las más intensas del drama turco, y su separación dejó un vacío que el tiempo no logró llenar del todo. Hoy, sus palabras vuelven a encender esa chispa en los corazones de quienes creyeron en su amor. Tras la emisión del programa, los medios comenzaron a especular sobre si las palabras de Neslihan podrían significar un acercamiento entre ambos. Algunos periodistas afirmaron que, después de la entrevista, la actriz habría enviado un mensaje privado a Burak. Aunque nada fue confirmado, la posibilidad de un contacto reavivó la ilusión entre los fans. Una fuente anónima del entorno televisivo comentó: ella no buscaba polémica, solo quería cerrar un ciclo con paz. Pero hay heridas que nunca se cierran del todo. En los días siguientes, los reporteros la captaron caminando sola por las calles de Ziangir, vestida de manera sencilla, con auriculares puestos y la mirada perdida. Cuando los periodistas le preguntaron si había visto el video de Burak o si mantenían comunicación, respondió con una sonrisa serena: no todo lo que se siente necesita ser explicado. A veces, el silencio también habla. Sus palabras se viralizaron inmediatamente, generando miles de comentarios que resaltaban su elegancia emocional y su madurez. Mientras tanto,
Algunos allegados a Burak aseguraron que el actor se encontraba grabando en el extranjero cuando la entrevista salió al aire. Sin embargo, uno de sus asistentes reveló que, al ver el fragmento, Burak se quedó pensativo y dijo, no sabía que todavía hablaba de mí con ese cariño. Esa frase, según la prensa, fue la confirmación de que entre ellos aún existe un vínculo emocional que el paso del tiempo no logró borrar por completo. Durante una entrevista posterior, al ser consultada nuevamente sobre el tema, Neslihan intentó cambiar de conversación, pero terminó diciendo algo que dejó a todos en silencio: hay personas que llegan para quedarse, aunque no estén. Y a veces, uno aprende que amar también es dejar ir. Aquella declaración fue interpretada como una despedida simbólica, un reconocimiento de que algunos amores, aunque no regresen, dejan huellas imborrables. Los seguidores de la pareja, que alguna vez soñaron con verlos juntos fuera de la pantalla, inundaron las redes con mensajes de esperanza y melancolía. Muchos recordaron escenas de sus proyectos pasados, acompañadas de frases como ellos eran magia pura o no importa el tiempo, lo que vivieron fue real. En varios foros, los fans incluso comenzaron a escribir relatos inspirados en su historia, demostrando que el vínculo entre los actores se convirtió en parte de la cultura emocional de toda una generación. En medio de toda la atención mediática, un detalle no pasó desapercibido. Durante un evento reciente, Burak fue visto usando un reloj idéntico al que llevaba durante el rodaje de su serie con Neslihan. Algunos interpretaron ese gesto como un recuerdo discreto, una señal de nostalgia. Cuando los periodistas le preguntaron si era coincidencia, el actor simplemente sonrió y respondió, algunas cosas me recuerdan buenos tiempos, nada más. Sin embargo, lo que más sorprendió fue una publicación en la cuenta oficial de Neslihan pocos días después, una fotografía del atardecer sobre el Bósforo, acompañada del texto, hay luces que nunca se apagan, aunque cambie el cielo. Los comentarios se llenaron de corazones y frases que mencionaban a Burak. Aunque ella nunca lo etiquetó, todos entendieron a quién iban dirigidas sus palabras. Esa sutileza, ese lenguaje emocional que no necesita nombres, es lo que ha mantenido viva la historia entre ambos. No se trata solo de lo que fue, sino de lo que aún permanece en la memoria colectiva, dos almas que se encontraron en un momento único, se amaron en silencio y, aunque siguieron caminos distintos, continúan inspirando a quienes creen en los amores que trascienden el tiempo. El video de la entrevista de Neslihan supera ya millones de reproducciones y cada día nuevos espectadores descubren o reviven aquella conexión que marcó una época dorada del drama turco. Quizás no haya reconciliación, quizás no haya nuevos encuentros, pero lo cierto es que la historia de Neslihan y Burak sigue latiendo, como una melodía suave que se niega a desaparecer. ¿Y tú, crees que el amor verdadero puede renacer después de los años? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias que nos recuerdan que, a veces, los finales no son el fin, sino una nueva forma de recordar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y contarnos qué opinas sobre las palabras de Neslihan. ¿Crees que entre ellos aún existe algo más que recuerdos? Tu opinión es muy importante para nosotros.